El sol de la tarde caía con fuerza sobre el pueblo de Valle Hermoso, tiñendo las calles polvorientas de un dorado intenso que hacía brillar cada ventana, cada hoja de los escasos árboles que sobrevivían al calor del verano. En medio de ese resplandor, una pequeña figura caminaba decidida, con pasos rápidos pero cautelosos. Era Lucía, una niña de apenas 12 años, con el cabello negro recogido en una trenza descuidada y un vestido azul descolorido por los lavados. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una determinación que contrastaba con su apariencia frágil. Llevaba en la mano un frasco de vidrio con algunas monedas que tintineaban con cada paso. Lo apretaba contra su pecho como si fuera el más valioso de los tesoros. Y para ella, lo era. Representaba meses de esfuerzo, de guardar cada centavo que conseguía vendiendo flores silvestres en la plaza o ayudando a limpiar las mesas de la fonda de doña Mercedes. Un trabajo tras otro, sin descanso, incluso a costa de sus estudios. Hoy es el día, se repetía una y otra vez mientras aceleraba el paso hacia el extremo norte del pueblo, donde se alzaba una antigua hacienda que pertenecía a la familia Montero, los hacendados más ricos de la región. Había escuchado que don Fernando Montero, el patriarca, organizaba una subasta de caballos esa tarde. Entre ellos estaría Canela, una yegua alazana de 3 años que había visto nacer y crecer desde lejos, observándola a escondidas detrás de las cercas de la hacienda. Al llegar a la entrada principal, Lucía se detuvo, intimidada por la majestuosidad del lugar. La hacienda Los Álamos era una construcción imponente, con paredes blancas y tejas rojas que brillaban bajo el sol. Un amplio jardín con fuentes y estatuas recibía a los visitantes, y más allá, los establos y corrales donde se realizaría la subasta. Varias camionetas lujosas y autos relucientes estaban estacionados a lo largo del camino de entrada. Personas bien vestidas, con sombreros elegantes y botas impecables, conversaban animadamente mientras sostenían copas de vino o refrescos. Lucía tragó saliva. Su presencia no pasaría desapercibida en ese ambiente. Su vestido gastado, sus zapatos polvorientos y su cabello revuelto por el viento la marcaban como una intrusa. Pero había esperado este momento durante tanto tiempo que el miedo no podía detenerla ahora. Con la cabeza alta, avanzó hacia la entrada. Un hombre corpulento, vestido con uniforme, la detuvo antes de que pudiera dar 3 pasos. «¿A dónde crees que vas, niña?», preguntó con tono severo, mirándola de arriba a abajo. Vengo a la subasta, señor», respondió Lucía con voz firme pero educada. El guardia soltó una carcajada que hizo que varias personas voltearan a mirarlos. «¿La subasta? ¿Y qué vas a comprar tú? ¿Un caballo de juguete? Esto es para gente seria con dinero. Vuelve a tu casa». Lucía apretó el frasco contra su pecho. No lloraría. Se había prometido no derramar una sola lágrima. «Por favor, señor, solo quiero ver a Canela, la yegua alazana. La he visto crecer y... no me interesa. Aquí no pueden entrar niños solos, y menos si no vienen a comprar. Así que date la vuelta y regresa por donde viniste». Una voz femenina interrumpió la conversación. «¿Qué sucede aquí, Roberto?». Lucía giró para encontrarse con una mujer elegante, de unos 40 años, con el cabello rubio recogido en un moño perfecto. Vestía un traje de montar beige y sostenía una fusta en la mano. Sus ojos verdes, penetrantes, la examinaron con curiosidad. «Doña Carolina, esta niña quiere entrar a la subasta. Ya le expliqué que esto no es lugar para ella». La mujer miró a Lucía con atención y luego al frasco que sostenía con tanta fuerza. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó con voz suave pero firme. «Lucía Ramírez, señora». «¿Y qué haces aquí?». Lucía respiró hondo. Era ahora o nunca. «Quiero comprar a Canela, la yegua alazana. He estado ahorrando durante meses y tengo...». No terminó la frase porque Roberto soltó otra carcajada, más fuerte que la anterior. Carolina lo silenció con una mirada severa. «¿Sabes cuánto cuesta un caballo en una subasta como esta, Lucía?». La niña bajó la mirada hacia su frasco de monedas.
No exactamente, señora, pero tengo 237 pesos con 50 centavos. Es todo lo que he podido ahorrar. Esta vez Roberto no se rió, pero su expresión de lástima fue peor que cualquier burla. Carolina, sin embargo, mantuvo su rostro sereno. Los caballos aquí se venden por decenas de miles de pesos, Lucía. Lo que tienes ahí no alcanzaría ni para comprar una brida. Los hombros de Lucía se hundieron ligeramente, pero sus ojos seguían firmes, sin lágrimas. Entiendo, señora. Pero igual quisiera verla por última vez, a Canela, antes de que se la lleven. Carolina pareció considerar la petición. ¿Conoces a la yegua? Sí, señora. Mi padre trabajó en los establos de su hacienda hasta que murió el año pasado. A veces me llevaba con él y me dejaba cepillarla. Yo estaba allí cuando nació. El rostro de Carolina cambió al escuchar esto. Una chispa de reconocimiento iluminó sus ojos. ¿Eres la hija de Miguel Ramírez? Lucía asintió, sorprendida de que la dueña de la hacienda conociera a su padre. Miguel era un excelente trabajador. Sentimos mucho su pérdida. Carolina hizo una pausa y luego se dirigió al guardia. Roberto, la niña viene conmigo. Es mi invitada. Pero doña Carolina, don Fernando dijo que... Mi esposo entenderá. Vamos, Lucía. Sin esperar respuesta, Carolina empezó a caminar hacia el área de la subasta. Lucía la siguió, aún aferrándose a su frasco de monedas, ignorando las miradas curiosas y a veces despectivas de los asistentes. La subasta se realizaría en un amplio corral circular, con gradas para los compradores y un espacio central donde los caballos serían presentados uno por uno. Ya había bastante gente sentada, y en una zona especial, bajo una sombrilla elegante, se encontraba don Fernando, un hombre de aspecto severo, rodeado por lo que parecían ser otros hacendados importantes. Carolina guió a Lucía hasta un lugar al fondo de las gradas, lejos de la vista de su esposo. Quédate aquí y no hagas ruido. Podrás ver a Canela cuando la saquen. Después tendrás que irte, ¿entendido? Sí, señora. Gracias. La mujer asintió y se alejó para unirse a su esposo. Lucía, sentada al borde de su asiento, apenas podía contener la emoción. Vería a Canela una última vez. La subasta comenzó puntualmente a las 5 de la tarde. Un hombre de voz potente, vestido con traje negro y sombrero, tomó el micrófono y dio la bienvenida a todos. Explicó las reglas y comenzó a presentar los primeros caballos. Uno a uno, magníficos ejemplares de distintas razas desfilaron por el corral, arrancando admiración y ofertas cada vez más altas. Lucía observaba todo con fascinación. Nunca había visto tantos caballos hermosos juntos, ni tanta gente rica dispuesta a gastar fortunas por ellos. Pero sus ojos solo esperaban ver a una. Y ahora, damas y caballeros, presentamos el lote número 8. Canela. Yegua alazana de 3 años, pura sangre española, excelente para la doma clásica o el paseo. Comenzamos la puja en 20,000 pesos. El corazón de Lucía dio un vuelco cuando vio entrar a Canela al corral. Estaba más hermosa que nunca, con su pelaje rojizo brillando como cobre pulido bajo el sol, su crin y cola negras cuidadosamente cepilladas. Caminaba con elegancia, levantando las patas con precisión, como si supiera que todos los ojos estaban puestos en ella. Las ofertas empezaron a subir rápidamente. 20,000, 25,000, 30,000. Lucía apretaba su frasco con fuerza, consciente de lo ridícula que resultaba su cantidad frente a estas cifras. Sin embargo, no podía evitar imaginar cómo sería tener a Canela para ella, cepillarla cada mañana, cabalgarla por los campos abiertos, compartir con ella todas sus alegrías y tristezas como había hecho durante esos breves momentos en el pasado. 40,000 pesos a la 1, a las 2. No pudo contenerse más. Antes de que el subastador dijera, a las 3, Lucía se puso de pie de un salto y gritó con todas sus fuerzas. 237 pesos con 50 centavos. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros burla, y algunos, indignación. El subastador, confundido,
Miró hacia don Fernando buscando instrucciones. Lucía, temblando pero decidida, levantó su frasco para que todos lo vieran. «Es todo lo que tengo. He estado ahorrando desde que supe que la venderían. Por favor, es importante. Canela era la favorita de mi papá». Un murmullo de risas recorrió las gradas. Don Fernando Montero se puso de pie, con el rostro enrojecido de furia. Carolina se llevó una mano a la boca, horrorizada por lo que acababa de ocurrir. El subastador, un hombre experimentado en situaciones difíciles, intentó mantener la compostura. «Jovencita, agradecemos tu entusiasmo, pero esta es una subasta seria. La oferta mínima para este ejemplar es de 20,000 pesos. Por favor, toma asiento o retírate». Pero Lucía no se movió. Dio un paso al frente, bajando de las gradas hacia el espacio central, acercándose a Canela, que la observaba con sus ojos grandes y tranquilos, como si la reconociera. «Mi papá ayudó a que Canela naciera», dijo con voz clara, dirigiéndose ahora a toda la audiencia. Era una noche de tormenta, y su madre tuvo problemas. Papá se quedó toda la noche con ella en el establo. Me contó que cuando Canela por fin salió, estaba tan débil que pensaron que no sobreviviría. Pero él la secó con sus propias manos, la ayudó a respirar, y le dio su primer alimento. Un silencio incómodo se extendió entre los presentes. Don Fernando hizo un gesto a los guardias para que sacaran a la niña, pero Carolina lo detuvo, colocando su mano sobre el brazo de su esposo. Lucía continuó, ahora mirando directamente a la yegua. «Después, cuando crecía, papá me dejaba cepillarla. Me enseñó a hablarle suave, a no asustarla. Me contaba que Canela sería una gran campeona algún día. Él no está aquí para verlo, pero yo sí». Sacudió el frasco, haciendo sonar las monedas. «Sé que no es suficiente, pero podría trabajar en la hacienda como lo hacía mi papá. Podría limpiar los establos, ayudar con los otros caballos, hacer lo que sea necesario hasta completar el precio». Se detuvo, consciente de pronto del silencio absoluto que la rodeaba. Todos los ojos estaban fijos en ella, pero ya no había burla en ellos. Algunos rostros mostraban compasión, otros incomodidad, y unos pocos, respeto. Don Fernando se aclaró la garganta y preguntó con voz grave: «¿Dónde está tu madre, niña?» «Mi mamá murió cuando yo era bebé, señor. Vivo con mi abuela, pero ella está enferma y no puede trabajar. Por eso tengo que ayudar». Otro silencio, más denso. Don Fernando y Carolina intercambiaron una mirada que contenía toda una conversación silenciosa. Finalmente, el hacendado asintió. 40,000 a la una, a las 2. 50,000, interrumpió una voz fuerte desde el fondo de las gradas. Todas las cabezas se giraron. Un hombre corpulento, con traje gris y sombrero vaquero, se puso de pie. Lucía lo reconoció de inmediato. Don Héctor Salazar, dueño de la hacienda vecina y rival de negocios de los Montero. 60,000, contraofertó otro hombre, este más joven, vestido con traje impecable y lentes de sol. La subasta se reanudó como si la interrupción de Lucía nunca hubiera ocurrido. Las ofertas seguían subiendo. 70,000, 80,000, 90,000. La niña se quedó quieta junto a Canela, acariciando suavemente su cuello mientras la batalla de números continuaba sobre sus cabezas. 110,000 pesos, dijo don Héctor, con una sonrisa de satisfacción. 120,000, respondió el joven de traje. Hubo una pausa. Don Héctor parecía calcular si valía la pena seguir. Finalmente, negó con la cabeza. 120,000 a la una, a las 2, a las 3. Vendida al señor Javier Ruiz por 120,000 pesos, anunció el subastador, golpeando su martillo. Lucía sintió que el mundo se detenía. Había fracasado. Canela, la yegua que representaba su último vínculo con su padre, sería llevada por un extraño. Sin poder contenerse, abrazó el cuello del animal y escondió su rostro en su crin, dejando que, por fin, las lágrimas fluyeran libremente. Estaba tan absorta en su dolor que no notó al hombre que se aproximaba, hasta que escuchó su voz a su lado. «Así que tú eres la hija de Miguel Ramírez».
Lucía se secó rápidamente las lágrimas con la manga de su vestido y miró al recién llegado. Era Javier Ruiz, el comprador de canela. Sí, señor, respondió, intentando controlar el temblor de su voz. Tu padre fue un gran hombre, dijo Javier, sorprendiendo a Lucía. Lo conocí hace años, cuando yo apenas empezaba en esto de los caballos. Me enseñó mucho. Lucía lo miró confundida. Su padre nunca le había hablado de este hombre. La quieres mucho, ¿verdad? Continuó Javier, señalando a Canela. Más que a nada en el mundo, señor. Ella es especial. Javier asintió, pensativo. Luego se agachó para quedar a la altura de Lucía. Dime una cosa, si Canela fuera tuya, ¿qué harías con ella? La pregunta tomó desprevenida a Lucía, pero respondió con sinceridad. La cuidaría como lo hacía mi papá. La cepillaría todos los días, le hablaría, le daría zanahorias que son sus favoritas, y cuando fuera lo suficientemente grande, aprendería a montarla y la llevaría a pasear por el campo, donde hay mucha hierba fresca y un arroyo limpio. ¿Y si alguien te ofreciera mucho dinero por ella? Más del que acabas de ver aquí. Lucía negó con firmeza. Jamás la vendería, señor. No hay dinero que valga lo que ella significa para mí. Javier sonrió, como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. Sabes, Lucía, yo compro caballos todo el tiempo. Tengo muchos en mi rancho, pero no puedo cuidarlos a todos personalmente. Necesito gente de confianza que lo haga por mí. El corazón de Lucía comenzó a latir más rápido. ¿Estaba sugiriendo lo que ella creía? ¿Qué te parece esto? Canela será oficialmente mía, porque he pagado por ella. Pero tú serás su cuidadora exclusiva. Vendrás a mi rancho todos los días después de la escuela. La cepillarás, la alimentarás, la ejercitarás, todo lo que hayas soñado. Y cuando sea el momento, te enseñaré a montarla como es debido. Eso sí, con una condición. ¿Cuál condición, señor?, preguntó Lucía, casi sin atreverse a respirar. Que no abandones la escuela. Quiero ver tus calificaciones cada mes, y deben ser buenas. Tu padre valoraba la educación, ¿sabes? Siempre decía que si hubiera estudiado, su vida habría sido diferente. Lucía asintió, recordando cómo su padre insistía en que hiciera sus tareas, incluso después de un largo día de trabajo. Lo prometo, señor, seré la mejor estudiante. Bien, dijo Javier poniéndose de pie. Entonces tenemos un trato. Extendió su mano y Lucía la estrechó con firmeza, apenas creyendo lo que acababa de suceder. Don Fernando y Carolina, que habían observado toda la escena, se acercaron. Una decisión interesante, Javier, comentó don Fernando. No sabía que ahora contratabas niñeras para tus caballos. Había un tono de burla en su voz, pero también algo de respeto. Javier le devolvió una sonrisa tranquila. Miguel Ramírez me salvó de hacer una mala compra una vez. Me dijo, joven, ese caballo tiene un problema en la pata que no se nota a simple vista. En 6 meses estará cojo. Le hice caso y me ahorré una fortuna. Nunca pude agradecérselo. Ahora tengo la oportunidad. Carolina sonrió y se acercó a Lucía. ¿Tu abuela sabe que estás aquí? Lucía bajó la mirada avergonzada. No, señora. Piensa que estoy vendiendo flores en la plaza. Entonces debemos avisarle dónde estás. No queremos que se preocupe. Roberto te llevará a casa y explicará lo del arreglo con el señor Ruiz. La subasta continuó mientras Lucía, aún aturdida por el giro de los acontecimientos, se despedía temporalmente de Canela. La acarició una última vez, susurrándole al oído que volvería pronto, que ahora estarían juntas. Gracias, señor, dijo, volviéndose hacia Javier. No sé cómo pagarle. Cuídala bien, eso será suficiente, respondió él. Mientras Roberto la escoltaba hacia la salida, Lucía sintió que flotaba. Su frasco de monedas, que ahora parecía tan insignificante, seguía en su mano. Pero ya no representaba un sueño imposible, sino el comienzo de algo mucho más grande. De pronto, recordó algo. Se detuvo y se volvió hacia Javier, que ya conversaba con don Fernando. Señor Ruiz, llamó. Se me olvidó decirle algo importante sobre Canela. Javier se giró, curioso,
Le gusta que le canten antes de dormir, dijo Lucía con total seriedad. Canciones de cuna. Mi papá siempre le cantaba y se quedaba tranquila toda la noche. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Javier. Lo recordaré, prometió. Pero creo que tú lo harás mejor que yo. Lucía asintió, satisfecha, y continuó su camino hacia la salida. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, los mismos colores de la esperanza y la promesa que ahora llenaban su corazón. La noticia corrió como pólvora por Valle Hermoso. En un pueblo donde rara vez ocurría algo extraordinario, la historia de la niña pobre que había conmovido al rico empresario en la subasta se convirtió en el tema de todas las conversaciones. Algunos la contaban con admiración, otros con escepticismo, y no faltaban quienes añadían detalles inventados para hacerla más dramática. Para cuando Roberto dejó a Lucía en la puerta de su casa, su abuela ya estaba enterada de que su nieta había asistido a la subasta de los Montero. Doña Teresa Ramírez era una mujer menuda pero fuerte, curtida por los años y las dificultades. Su cabello gris siempre recogido en un moño apretado y sus manos callosas revelaban una vida de trabajo duro. Cuando vio a Lucía bajarse de la camioneta de la hacienda, su rostro mostró una mezcla de alivio y enojo. Lucía Ramírez, ¿dónde te habías metido? Me dijiste que irías a vender flores y me entero por Consuelo que te vieron en la hacienda de los Montero. Lucía corrió a abrazar a su abuela, con el frasco de monedas aún apretado contra su pecho. Abuelita, perdón por no decirte, pero no quería que te preocuparas. Y pasó algo increíble. Roberto se acercó, quitándose el sombrero en señal de respeto. Buenas tardes, señora Ramírez. Vengo de parte del señor Javier Ruiz y de los señores Montero para explicarle lo sucedido. Doña Teresa, aún desconcertada, los hizo pasar a su humilde vivienda. La casa de los Ramírez era pequeña pero ordenada. Un solo ambiente servía como sala y comedor, con una mesa de madera gastada, 4 sillas desiguales y un viejo sofá remendado. En las paredes, algunos retratos familiares en marcos sencillos y en una esquina, un altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de flores silvestres y una vela encendida. Siéntese, por favor, dijo doña Teresa, señalando una de las sillas. Lucía, trae un vaso de agua para el señor. Roberto esperó a que Lucía regresara con el agua antes de empezar su relato. Con palabras pausadas, explicó cómo la niña había intentado comprar a Canela con sus ahorros, su emotivo discurso frente a todos los asistentes, y finalmente, el generoso ofrecimiento de Javier Ruiz. El señor Ruiz quiere que Lucía sea la cuidadora especial de Canela. Irá al rancho después de la escuela, le enseñarán todo lo necesario sobre caballos, y con el tiempo podrá montarla. A cambio, debe mantener buenas calificaciones. Doña Teresa escuchaba atentamente, su expresión pasando de la incredulidad al asombro, y finalmente, a la preocupación. ¿Y dónde queda ese rancho? Lucía no puede ir sola, es muy pequeña. El rancho Las Moras está a unos 3 kilómetros al este del pueblo. No es lejos, pero el señor Ruiz ha dispuesto que uno de sus empleados pase por ella a la escuela y la lleve de regreso a casa cuando termine sus labores. Todo con su permiso, por supuesto. Lucía observaba a su abuela con ojos suplicantes. Teresa miró a su nieta, reconociendo en ella la misma determinación que había caracterizado a su hijo Miguel. Siempre había querido protegerla de desilusiones, pero también sabía que no podía cortarle las alas. Después de todo, la vida de Lucía ya había sido lo suficientemente dura. ¿Esto es lo que quieres, mi niña?, preguntó finalmente. Más que nada en el mundo, abuelita. Canela es especial. Papá la quería mucho. Teresa suspiró y se dirigió a Roberto. Dígale al señor Ruiz que agradecemos su ofrecimiento. Lucía puede ir, pero yo quiero conocerlo personalmente para hablar sobre los detalles. Por supuesto, señora. El señor Ruiz vendrá mañana por la tarde, si le parece bien. Cuando Roberto se marchó, Lucía saltó a los brazos de su abuela, desbordante de alegría. Teresa la abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de felicidad por la dicha de su nieta y temor por lo que el futuro podría deparar.
Las oportunidades rara vez llegaban a personas como ellos, y cuando lo hacían, a veces traían consigo complicaciones inesperadas. Gracias, abuelita. Te prometo que no te decepcionaré. Solo quiero que seas feliz, mi cielo. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Esa noche, Lucía casi no pudo dormir. En la pequeña habitación que compartía con su abuela, miraba por la ventana hacia el cielo estrellado, imaginando cómo sería su nueva vida con Canela. ¿Cómo sería el rancho? ¿Habría otros niños allí? ¿Qué diría su maestra cuando se enterara? Las preguntas giraban en su cabeza como un torbellino, y con ellas, la emoción y el nerviosismo. A la mañana siguiente, Lucía se despertó al primer canto del gallo. Se vistió con su uniforme escolar, un poco desgastado pero limpio y planchado, y desayunó rápidamente el pan con café que su abuela había preparado. «Come despacio, mi niña. La escuela no se va a ir a ningún lado», le dijo Teresa, notando cómo devoraba el pan. «Es que quiero llegar temprano para contarle a Mariana todo lo que pasó ayer», respondió Lucía sin dejar de masticar. «Primero traga y luego habla», la reprendió suavemente su abuela. «Y recuerda lo que dijo el señor Roberto. El trato incluye buenas calificaciones. Así que presta atención a tus maestros hoy». «Lo haré, abuelita. Te lo prometo». Lucía salió corriendo de casa, con su mochila a cuestas, rumbo a la pequeña escuela del pueblo. Por el camino, notó que algunas personas la miraban con curiosidad o le sonreían de manera distinta. La historia había llegado a todos los rincones de Valle Hermoso. Al entrar al patio de la escuela, se encontró de inmediato con Mariana, su mejor amiga desde el jardín de niños. Era una niña regordeta de trenzas perfectas y sonrisa fácil, hija del panadero del pueblo. «Lucía, todo el mundo está hablando de lo que hiciste ayer», exclamó Mariana, corriendo hacia ella. «Mi papá dice que fuiste muy valiente». Otras niñas y niños se acercaron, rodeándola y bombardeándola con preguntas. Era cierto que había ofrecido todo su dinero por un caballo. ¿De verdad había enfrentado a don Fernando Montero? ¿El millonario de la ciudad realmente le había regalado el caballo? Lucía respondió como pudo, algo abrumada por la repentina atención. Nunca había sido el centro de las miradas en la escuela. Siempre había sido la niña callada que se sentaba al fondo de la clase y que a veces no tenía con qué pagar las excursiones. «No me regaló el caballo», aclaró. «Canela sigue siendo suya, pero yo seré quien la cuide, y voy a aprender a montarla». «¡Qué envidia!», exclamó una de las niñas. «Mi papá dice que ese señor Ruiz es dueño de media Ciudad de México. Y tiene caballos que compiten en todo el mundo», añadió otro niño. Mariana, notando que Lucía empezaba a sentirse incómoda con tantos comentarios, la tomó del brazo. «Vamos a clase, que ya va a sonar la campana». La escuela de Valle Hermoso era un edificio sencillo de un solo piso, con 6 aulas que albergaban a todos los niños del pueblo, desde preescolar hasta 6º grado. Lucía y Mariana cursaban el 5º grado, con la maestra Elvira, una mujer joven y entusiasta que había llegado al pueblo hacía 3 años, y que se esforzaba por ofrecer una educación de calidad a pesar de los limitados recursos. Cuando la maestra Elvira entró al aula, también ella miró a Lucía de una manera especial. «Buenos días, niños. Antes de comenzar con la lección de hoy, quiero recordarles que el valor y la perseverancia son cualidades que debemos cultivar todos los días. Como seguramente ya han escuchado, ayer nuestra compañera Lucía dio un ejemplo notable de ambas cosas». Lucía se hundió un poco en su asiento, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. «No importa si somos ricos o pobres, jóvenes o viejos, todos podemos luchar por lo que creemos y, a veces, inspirar a otros en el proceso. Estoy muy orgullosa de ti, Lucía». Los demás niños aplaudieron, y Lucía no supo si sentirse avergonzada o feliz. Era extraño ser reconocida por algo que, para ella, había sido simplemente seguir lo que su corazón le dictaba. La mañana transcurrió entre lecciones de matemáticas y español, pero Lucía encontró difícil concentrarse. Su mente volaba constantemente hacia Canela, hacia el rancho que conocería esa tarde, hacia la nueva vida que la esperaba.
Cuando finalmente sonó la campana del mediodía, recogió sus cosas rápidamente. ¿No vas a ir a casa a comer?, le preguntó Mariana. Sí, pero tengo que apurarme. El señor Ruiz vendrá a hablar con mi abuela y quiero estar presente. ¿Me contarás todo mañana? Cada detalle, prometió Lucía, abrazando a su amiga antes de salir corriendo. El camino de regreso a casa nunca le había parecido tan largo. El sol de mediodía caía a plomo sobre su cabeza, pero no le importaba. En su mente solo existía la promesa de reencontrarse con Canela, de comenzar una aventura que jamás habría imaginado posible. Cuando Lucía llegó a casa, su abuela ya había preparado una olla de sopa de fideos con verduras y estaba barriendo el patio delantero, como hacía cada día antes de la comida. Teresa se había puesto su vestido azul oscuro, el que guardaba para ocasiones especiales, y había recogido su cabello con más cuidado que de costumbre. «Abuelita, ¿te arreglaste para recibir al señor Ruiz?», preguntó Lucía, sorprendida. «Hay que dar una buena impresión, mi niña. No por ser pobres tenemos que ser desaliñados». Lucía sonrió y corrió a cambiarse el uniforme de la escuela. En su pequeño armario, dudó entre sus dos únicos vestidos, uno rosa ya muy lavado con un pequeño remiendo en la falda, y otro verde que le había regalado su maestra Elvira en Navidad, un poco largo pero en mejor estado. Optó por el verde y se peinó con esmero, asegurándose de que ningún mechón rebelde se escapara de su trenza. La comida fue silenciosa. Tanto Lucía como Teresa estaban inmersas en sus pensamientos, anticipando la visita que cambiaría sus vidas. Justo cuando terminaban de lavar los platos, escucharon el sonido de un motor aproximándose. «Ya viene», susurró Lucía, secándose las manos rápidamente. A través de la ventana, vieron detenerse frente a su casa una elegante camioneta negra. De ella descendió Javier Ruiz, vestido con pantalones de montar, botas impecables y una camisa blanca sin corbata. A diferencia del día anterior, no llevaba traje formal, pero su presencia seguía siendo imponente. Lo acompañaba otro hombre, mayor, con el rostro curtido por el sol y un andar tranquilo que denotaba experiencia en el campo. Teresa se apresuró a abrir la puerta, mientras Lucía se quedaba un poco atrás, repentinamente tímida. «Buenas tardes, señora Ramírez», saludó Javier con una sonrisa amable. «Soy Javier Ruiz. Roberto me dijo que quería hablar conmigo sobre el arreglo para Lucía». «Adelante, señor Ruiz. Es un honor tenerlo en nuestra humilde casa». Lucía observó cómo su abuela, normalmente tan segura de sí misma, parecía un poco intimidada ante la presencia del rico empresario. Javier entró, seguido por su acompañante, a quien presentó como Manuel, el capataz del rancho Las Moras. «Manuel será quien recoja a Lucía de la escuela y la lleve de regreso a casa cada día», explicó Javier, tomando asiento en el sofá que Teresa le indicó. Teresa ofreció café, que Javier aceptó con gratitud. Mientras ella preparaba la bebida, el empresario miró alrededor de la pequeña sala, notando las fotografías familiares en la pared. «¿Es él Miguel?», preguntó, señalando una imagen de un hombre joven con un caballo. «Sí, ese es mi hijo», respondió Teresa, volviendo con 2 tazas de café. Fue la última foto que se tomó antes de enfermarse. Lucía se acercó a la fotografía. Era su favorita. Su padre sonreía ampliamente, con un sombrero ladeado y la mano sobre el lomo de un caballo bayo. Había algo en sus ojos, una chispa de vida y alegría que la niña recordaba perfectamente. «Era un excelente conocedor de caballos», comentó Javier. «Me ayudó cuando yo apenas comenzaba. Su consejo me salvó de hacer una compra desastrosa, como le mencioné a Lucía ayer». «Miguel amaba los caballos desde pequeño», dijo Teresa con un dejo de nostalgia. «Soñaba con tener su propio rancho algún día, pero la vida no se lo permitió». Un silencio respetuoso se instaló brevemente en la sala. Luego Javier se dirigió a Lucía. «¿Estás lista para visitar a Canela hoy? La llevamos al rancho ayer por la tarde. Parecía un poco confundida con el cambio, pero se adaptará pronto». Los ojos de Lucía se iluminaron. «¿Podemos ir ahora mismo?».
Primero hablemos de los detalles del arreglo, intervino Teresa. Quiero estar segura de que mi nieta estará bien cuidada. Javier asintió, comprendiendo la preocupación de la abuela. Por supuesto. Como le explicó Roberto, el plan es que Lucía vaya al rancho después de la escuela, de lunes a viernes. Manuel pasará por ella a las 13:30 y la traerá de vuelta a las 17:00, antes de que oscurezca. Los sábados puede ir por la mañana y quedarse hasta después de comer, si así lo desea. Los domingos el rancho está cerrado, excepto para el personal esencial. ¿Qué hará exactamente Lucía allí?, preguntó Teresa. Al principio, simplemente cuidar de Canela, cepillarla, alimentarla, caminar con ella, aprender sobre su anatomía y necesidades. Poco a poco, a medida que la yegua la acepte completamente y Lucía adquiera más conocimientos, comenzará a montarla bajo supervisión. ¿Y las clases de equitación? Esas suelen ser muy caras. Javier sonrió. No le cobraré por eso, señora Ramírez. Considérelo parte del acuerdo. De hecho, si Lucía muestra aptitud, podría participar en competencias juveniles en el futuro. Tengo otros jóvenes jinetes que han ganado premios importantes. Lucía apenas podía contener su emoción. ¿Ella? ¿Competir en torneos? Jamás lo hubiera imaginado. ¿Y qué pasa si Lucía se lastima?, continuó Teresa, siempre práctica. No tenemos seguro médico. Todos los trabajadores y aprendices del rancho están cubiertos por un seguro, respondió Javier. Incluye atención médica en caso de accidentes. La seguridad es prioritaria para mí, y más tratándose de niños. ¿Y sus estudios? Como mencioné ayer, la condición es que Lucía mantenga buenas calificaciones. Si necesita faltar un día para estudiar para un examen, lo entenderemos. La educación viene primero. Teresa asintió, satisfecha con las respuestas. Miró a su nieta, que seguía cada palabra con atención, y vio en sus ojos la misma determinación que había visto en Miguel tantas veces. No podía negarle esta oportunidad. Está bien, señor Ruiz. Acepto que Lucía participe en este arreglo. Pero estaré pendiente de su progreso, tanto en la escuela como en el rancho. No esperaría menos, respondió Javier con una sonrisa sincera. Ahora, ¿qué les parece si vamos al rancho para que Lucía vea a Canela hoy mismo? Pueden conocer las instalaciones y sentirse más tranquilas. Sí, por favor, exclamó Lucía, incapaz de contenerse más. Media hora después, la camioneta de Javier se detenía frente a la entrada del rancho Las Moras. Un arco de madera tallada con el nombre del lugar daba la bienvenida a los visitantes. Más allá, un camino de grava conducía hacia un conjunto de edificios. La casa principal, una construcción de 2 pisos con amplios ventanales. Los establos, grandes y bien mantenidos. Y varias estructuras más pequeñas que Lucía supuso serían oficinas o alojamientos para el personal. Bienvenidas a Las Moras, dijo Javier mientras las guiaba por el camino principal. Lucía observaba todo con asombro. A lo lejos, en varios corrales, caballos de distintos colores y tamaños pastaban tranquilamente. Algunos trabajadores los saludaron al pasar, deteniendo momentáneamente sus labores. Tenemos 25 caballos actualmente, explicó Javier. Algunos son para competición, otros para cría y unos pocos para equitación recreativa. Canela, siendo aún joven, tiene potencial para cualquiera de estas áreas, dependiendo de cómo se desarrolle. ¿Dónde está ella?, preguntó Lucía, buscando ansiosamente el pelaje rojizo de su yegua favorita. En el establo principal. La dejamos en un lugar tranquilo para que se adapte. A veces los caballos se estresan con el cambio de ambiente. Al entrar al establo, Lucía sintió el olor familiar a heno fresco, cuero y el aroma distintivo de los caballos que tanto le recordaba a su padre. El lugar estaba impecablemente limpio, con pasillos amplios que separaban las cuadras individuales. Varios caballos asomaban sus cabezas por encima de las puertas de madera, curiosos ante los visitantes. Y allí, en una de las últimas cuadras, estaba Canela. En cuanto vio a Lucía, la yegua movió las orejas y relinchó suavemente,
como si la reconociera. «¡Canela!», exclamó Lucía corriendo hacia ella. La yegua sacudió la cabeza, claramente contenta de ver un rostro familiar en ese entorno nuevo. Lucía extendió su mano a través de la puerta, y Canela la olisqueó antes de frotarse contra ella. «Me recuerda», dijo la niña, emocionada. «¿Sabe quién soy?» «Los caballos tienen muy buena memoria», comentó Manuel, el capataz, «especialmente para las personas que los tratan bien». Teresa observaba la escena con una mezcla de alegría y nostalgia. Viendo a su nieta con esa yegua, podía imaginarse a Miguel ahí mismo, con esa pasión por los caballos que había heredado a Lucía. «¿Puedo entrar a verla más de cerca?», preguntó Lucía. «Claro», respondió Javier, abriendo la puerta de la cuadra. «Solo recuerda, movimientos suaves y voz tranquila». Lucía entró con cuidado, acercándose lentamente a Canela. La yegua bajó su cabeza, permitiendo que la niña la acariciara. Su pelaje brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas altas del establo. «Hola, Canela», susurró Lucía. «Te prometí que volveríamos a estar juntas, ¿verdad? Y cumplí mi promesa». Los ojos de Teresa se humedecieron al ver el vínculo entre su nieta y el animal. Por un momento, casi pudo ver a Miguel ahí, sonriendo, orgulloso de la valentía de su hija. Las siguientes semanas transcurrieron como un sueño para Lucía. Cada día, después de la escuela, Manuel la esperaba puntualmente en su camioneta. En el trayecto al rancho, el capataz le contaba historias sobre caballos famosos, o le explicaba algún aspecto del cuidado equino. Lucía escuchaba con atención, absorbiendo cada dato como una esponja. En el rancho su rutina era constante pero nunca aburrida. Primero debía dejar sus cosas en un pequeño cuarto que Javier había adaptado como vestuario para ella y otros aprendices, donde podía cambiarse a ropa adecuada para el trabajo con los caballos. Luego se dirigía directamente al establo principal para saludar a Canela. «Siempre saluda a tu caballo antes de comenzar cualquier tarea», le había enseñado Manuel. «Así estableces una conexión desde el principio». La yegua la recibía cada tarde con un suave relincho que parecía decir, «te esperaba». Lucía la sacaba de la cuadra y la llevaba a un área especial para el cepillado. Con movimientos suaves y firmes, cepillaba su pelaje rojizo hasta dejarlo brillante, desenredaba su crin negra y limpiaba sus cascos con cuidado. «Habla con ella mientras trabajas», le aconsejó Laura, una de las instructoras. «A los caballos les gusta escuchar tu voz, les da seguridad». Y así lo hacía Lucía. Le contaba a Canela sobre su día en la escuela, sobre sus amigos, sobre los planes que tenía para ambas. A veces, cuando nadie más podía escucharla, incluso le confiaba secretos que jamás había dicho en voz alta. «Mi papá decía que los caballos nunca traicionan una confidencia», le susurraba, «que son los mejores guardianes de secretos porque entienden el corazón humano mejor que muchas personas». Después del cepillado venía el ejercicio. Al principio, simplemente caminaban juntas por un sendero especial dentro del rancho. Lucía guiaba a Canela con una cuerda, siempre a su lado, nunca delante ni detrás, como le habían enseñado. La yegua seguía su ritmo con docilidad, aunque a veces mostraba su carácter vivaz dando pequeños saltos o intentando correr. «Tiene espíritu», comentó Javier un día, observándolas desde una valla. «Eso es bueno. Los caballos demasiado mansos no destacan en competiciones». Conforme pasaban los días, Lucía fue aprendiendo más sobre la anatomía de los caballos, sus hábitos alimenticios, cómo detectar si estaban enfermos o incómodos, y los cuidados especiales que necesitaba una yegua joven como Canela. En la escuela, sus calificaciones mejoraron notablemente. La promesa hecha a Javier la motivaba a esforzarse más, pero también encontró que muchas de las cosas que aprendía en el rancho la ayudaban en sus clases. Las matemáticas se volvieron más sencillas cuando tuvo que calcular raciones de comida o medir distancias de entrenamiento. Las ciencias naturales cobraron sentido al observar el comportamiento de los caballos y entender su fisiología.
Incluso la historia se volvió fascinante cuando Manuel le contó sobre la importancia de los caballos en diferentes épocas y culturas. La maestra Elvira notó el cambio y lo comentó durante una reunión con Teresa. Lucía siempre ha sido inteligente, pero ahora está comprometida de una manera que no había visto antes. Participa más en clase, entrega todas sus tareas a tiempo y ayuda a sus compañeros. Teresa asintió, orgullosa pero también un poco preocupada. A veces pienso que se exige demasiado. Llega cansada del rancho, pero aún así se queda hasta tarde haciendo tareas. Me preocupa que se agote. Los niños son resilientes, señora Ramírez, respondió la maestra. Especialmente cuando hacen algo que aman. Lucía ha encontrado su pasión y eso la impulsa, pero estaré atenta por si noto signos de agotamiento. En el rancho Javier también observaba los progresos de Lucía con satisfacción. La niña no solo aprendía rápido, sino que mostraba una sensibilidad especial con los caballos que no todos poseían. Incluso los más nerviosos se calmaban en su presencia. Un sábado por la mañana, mientras Lucía cepillaba a Canela, Javier se acercó con una noticia importante. «Creo que ya es hora de que empieces tus lecciones de monta», anunció. Los ojos de Lucía se abrieron como platos. «¿De verdad? ¿Puedo montar a Canela?» Javier sonrió ante su entusiasmo. «Aún no. Primero debes aprender los fundamentos con un caballo más experimentado. Canela es joven y aún no está completamente entrenada para jinetes principiantes. Comenzarás con Duque». Duque era un caballo bayo de 15 años, tranquilo y paciente, ideal para enseñar a nuevos jinetes. Lucía sintió una punzada de decepción por no poder montar a Canela de inmediato, pero entendía la lógica. «¿Cuándo empezamos?» «Hoy mismo si estás lista». Esa primera lección fue a la vez emocionante y aterradora. El instructor, un hombre llamado Pedro, le enseñó cómo colocar la silla correctamente, cómo ajustar los estribos a su altura y la forma adecuada de sujetar las riendas. Subirse a Duque fue más difícil de lo que parecía en las películas, y una vez arriba, la altura le pareció impresionante. Espalda recta, talones abajo, riendas firmes pero no tensas, indicaba Pedro mientras caminaban lentamente por el picadero. El caballo siente todo lo que haces. Si estás tensa, él se tensa. Lucía intentaba seguir todas las instrucciones, consciente de que Javier observaba desde un lado del picadero. Quería impresionarlo, demostrarle que su confianza en ella estaba justificada. Después de esa primera lección, Lucía regresó a casa con músculos que no sabía que tenía doloridos, pero con una sonrisa de oreja a oreja. «Abuelita, monté un caballo hoy», exclamó al entrar, encontrando a Teresa preparando la cena. «No fue Canela todavía, pero el señor Ruiz dice que cuando aprenda bien podré montar a mi yegua». Teresa sonrió, contagiada por la alegría de su nieta. «Me alegro mucho, mi niña, pero ahora ve a lavarte para cenar. Te he preparado chilaquiles, tus favoritos». Durante la cena, Lucía no dejó de hablar sobre su experiencia. Describió la sensación de estar sobre Duque, cómo podía sentir cada movimiento del animal, la extraña conexión que se establecía entre jinete y caballo. «Es como si nos volviéramos uno solo, abuelita, como si pudiera leer mis pensamientos». Teresa escuchaba con atención, disfrutando del entusiasmo de su nieta. Desde que Lucía había comenzado a ir al rancho, se había transformado. Ya no era la niña callada y triste que había sido después de la muerte de Miguel. Ahora sus ojos brillaban de nuevo, sus pasos eran más ligeros, y su risa, esa risa que tanto se parecía a la de su padre, volvía a llenar la pequeña casa. «Papá estaría tan orgulloso», dijo Lucía de repente, con voz más suave. «Siempre decía que algún día me enseñaría a montar. Y lo está haciendo, a través de todas las personas que te están enseñando ahora», respondió Teresa, tomando la mano de su nieta. «Tu padre vive en cada cosa que aprendes sobre los caballos, en cada momento que pasas con Canela». Lucía asintió, con los ojos húmedos pero una sonrisa serena. No era tristeza lo que sentía al recordar a su padre, sino una extraña paz, como si de alguna manera estuviera más cerca de él ahora.
Las clases de equitación continuaron cada sábado por la mañana. Poco a poco, Lucía fue ganando confianza sobre Duque. Aprendió a trotar, a controlar la dirección con sutiles movimientos de las riendas, a mantener el equilibrio en diferentes terrenos. Pedro era un instructor exigente pero justo, y siempre encontraba algo positivo que decir, incluso cuando cometía errores. «Tienes madera de jinete», le dijo un día, después de que Lucía completara con éxito un pequeño circuito de obstáculos bajos. «Sientes al caballo, no solo lo montas, eso no se puede enseñar». Mientras tanto, el vínculo con Canela seguía fortaleciéndose. La yegua respondía cada vez mejor a las órdenes verbales de Lucía y parecía disfrutar especialmente de sus paseos juntas. Algunas tardes, cuando terminaban pronto con las tareas de cuidado, Javier les permitía ir a un pequeño prado dentro del rancho donde Canela podía pastar libremente mientras Lucía se sentaba a hacer sus deberes escolares. 3 meses habían pasado desde que Lucía comenzó a cuidar de Canela. El verano se aproximaba, trayendo consigo días más largos y calurosos. En el rancho la actividad se intensificaba con la preparación para la temporada de competencias que comenzaría pronto. Una tarde de viernes, mientras Lucía cepillaba a Canela en el área designada, Javier se acercó con una expresión que la niña no supo interpretar. Parecía serio, pero había un brillo especial en sus ojos. «¿Cómo va todo, Lucía?», preguntó, apoyándose en la valla que delimitaba el espacio de cepillado. «Muy bien, señor Ruiz. Canela está más tranquila hoy. Creo que le gusta el nuevo cepillo que me dio Laura». Javier observó los movimientos precisos de Lucía, la manera en que la yegua respondía a su toque, la evidente confianza que se había establecido entre ambas. «¿Sabes? He estado hablando con Pedro sobre tus progresos en las clases de equitación». Lucía detuvo el cepillado, repentinamente nerviosa. ¿Habría hecho algo mal? ¿No estaba aprendiendo lo suficientemente rápido? «Dice que eres una de las alumnas más dedicadas que ha tenido», continuó Javier, y su rostro se relajó en una sonrisa. «Y yo he observado cómo trabajas con Canela. Creo que ha llegado el momento». «¿El momento?», preguntó Lucía, aunque su corazón ya latía con anticipación, adivinando lo que vendría. «El momento de que montes a Canela». Los ojos de Lucía se iluminaron como 2 estrellas. Era lo que había esperado desde el principio, lo que había soñado noche tras noche. «¿De verdad? ¿Puedo?». Javier asintió. «Mañana por la mañana. Pedro estará contigo, por supuesto. Hemos estado trabajando con Canela estas últimas semanas, mientras tú estás en la escuela, preparándola para este momento». Lucía apenas podía contener su emoción. Se volvió hacia Canela y la abrazó por el cuello, susurrándole al oído. «¿Oíste eso? Mañana vamos a cabalgar juntas». La yegua movió las orejas, como si entendiera la alegría de la niña. «Hay algo más», añadió Javier. «En 2 semanas se celebrará el Festival Ecuestre de Valle Hermoso. Es una competencia pequeña, principalmente exhibiciones y algunas pruebas sencillas para principiantes. Me gustaría que participaras con Canela». Lucía se quedó sin palabras. Una cosa era montar a Canela en privado y otra muy distinta hacerlo frente a todo el pueblo. Pero, ¿y si no estamos listas? ¿Y si lo hago mal? No se trata de ganar, Lucía. Se trata de la experiencia, de mostrar el vínculo que has creado con Canela. Será en la categoría de principiantes, nada complicado, solo un pequeño recorrido para demostrar control básico. La niña tragó saliva. La idea la emocionaba y la aterraba a partes iguales. «Mi abuelita tendría que estar de acuerdo», dijo finalmente. «Por supuesto. Hablaré con ella esta tarde, si te parece bien. De hecho, ¿por qué no la invitas mañana a tu primera sesión de monta con Canela? Estoy seguro de que querrá ver ese momento». Esa noche, Lucía apenas pudo dormir. Su mente repasaba una y otra vez todo lo que había aprendido sobre equitación, imaginando cómo sería estar sobre Canela, sentir su galope, guiarla por el picadero. También pensaba en el festival ecuestre y en la posibilidad de participar. ¿Y si cometía algún error frente a todos? ¿Y si Canela se asustaba? ¿Y si decepcionaba a Javier y a todos los que habían confiado en ella?
A la mañana siguiente, Teresa acompañó a su nieta al rancho. Javier las recibió personalmente, explicándole a la abuela los detalles de lo que sucedería. Pedro estará a su lado todo el tiempo, aseguró. Y Canela ha sido preparada específicamente para este día. Es perfectamente seguro. Teresa asintió, confiando en el juicio del empresario. En estos meses había llegado a respetarlo no solo por su éxito económico, sino por la manera en que trataba a Lucía. Con respeto, con paciencia, valorando sus esfuerzos y reconociendo sus logros. En el picadero, Canela esperaba ya ensillada. Pedro revisó cada correa, cada hebilla, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de permitir que Lucía se acercara. «Recuerda todo lo que has aprendido con Duque», le dijo el instructor. «Los principios son los mismos, pero cada caballo tiene su propio carácter. Canela es más sensible, más reactiva. Tendrás que ser firme pero suave». Lucía asintió, repentinamente seria. Se acercó a Canela, la acarició y le habló en voz baja, como hacía siempre. Luego, con la ayuda de Pedro, montó. La sensación fue completamente diferente a montar a Duque. Canela era más pequeña, más ligera, y Lucía podía sentir cada uno de sus movimientos de manera más intensa. «Espalda recta, talones abajo», recordó Pedro. «Ahora guíala suavemente alrededor del picadero. Solo al paso, sin prisas». Lucía tomó las riendas y, con un ligero movimiento, indicó a Canela que avanzara. La yegua respondió de inmediato, iniciando un paso tranquilo y rítmico alrededor del picadero. Teresa, desde un lado, observaba conteniendo la respiración. Javier, junto a ella, sonreía con satisfacción. Dieron varias vueltas al paso, permitiendo que Lucía se acostumbrara a la sensación y que Canela se familiarizara con el peso y las señales de su nueva jinete. Todo fluía con una naturalidad sorprendente, como si ambas hubieran estado esperando este momento desde siempre. «¿Lista para intentar un trote suave?», preguntó Pedro después de un rato. Lucía asintió, concentrada. Con un leve apretón de sus piernas, indicó a Canela que aumentara la velocidad. La yegua respondió elevándose en un trote elegante y controlado. Al principio Lucía rebotó un poco sobre la silla, pero rápidamente encontró el ritmo, recordando las lecciones con Duque. «Perfecto», exclamó Pedro. «Ahora, una vuelta completa y regresas al paso». La niña ejecutó la instrucción con precisión, y Canela respondió como si hubieran practicado juntas durante años. Era una sincronización casi mágica, un entendimiento mutuo que iba más allá de las simples órdenes y respuestas. «Es como si fueran una sola», comentó Teresa emocionada. «Algunos jinetes y caballos tienen esa conexión especial», respondió Javier. «No se puede enseñar ni forzar, simplemente sucede». La sesión continuó durante casi una hora. Bajo la atenta mirada de Pedro, Lucía practicó diferentes movimientos básicos, círculos, cambios de dirección, transiciones entre paso y trote. Canela respondía con entusiasmo pero sin perder la calma, como si entendiera la importancia de este primer encuentro. Cuando finalmente Pedro indicó que era suficiente por hoy, Lucía desmontó con una sonrisa tan amplia que parecía imposible que cupiera en su rostro. Sus piernas temblaban un poco por el esfuerzo, pero su corazón estaba rebosante de alegría. «Lo hicimos, Canela, lo hicimos», exclamó, abrazando a la yegua. Teresa se acercó, y para sorpresa de todos, incluyendo a sí misma, también abrazó a Canela. «Gracias por cuidar tan bien de mi nieta», le susurró al animal. Durante el almuerzo que compartieron en el comedor del personal del rancho, Javier les habló más sobre el festival ecuestre. «Es una tradición que comenzó mi padre hace 30 años», explicó. «Al principio era solo una pequeña exhibición para los ranchos locales, pero ha ido creciendo. Ahora vienen participantes de varios estados, aunque mantenemos el espíritu comunitario». «¿Y Lucía realmente puede participar?», preguntó Teresa aún preocupada. «Hay una categoría específica para jinetes novatos de su edad. Es más una exhibición que una competencia real. Mostrarán habilidades básicas, control del caballo al paso y trote,
Algunos giros simples, tal vez un pequeño salto, nada peligroso. No sé si estamos listas, intervino Lucía, la emoción de la mañana mezclándose ahora con nerviosismo. Tienen 2 semanas para prepararse, respondió Javier. Pedro diseñará un programa de entrenamiento especial. Y Lucía, recuerda, no se trata de ganar un premio. Se trata de mostrar lo que has aprendido, de honrar a Canela y todo el trabajo que han hecho juntas. Las palabras de Javier resonaron en Lucía. Honrar a Canela. Honrar todo lo que habían construido. Y, aunque no lo dijo, honrar también la memoria de su padre, que había amado tanto a esa yegua. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. El programa de entrenamiento diseñado por Pedro era intenso pero efectivo. Cada tarde, después de la escuela, Lucía dedicaba al menos 1 hora a practicar con Canela, perfeccionando cada movimiento, cada transición, cada giro. Los sábados, el entrenamiento se extendía durante toda la mañana, con breves descansos para que tanto la niña como la yegua recuperaran el aliento. Recuerda mantener las manos estables, indicaba Pedro mientras Lucía trotaba en círculos. Canela lee hasta el más mínimo movimiento de tus dedos. Si te pones nerviosa, ella lo sentirá de inmediato. A medida que el festival se acercaba, otros jinetes jóvenes del rancho también se preparaban. Entre ellos estaba Daniela, una chica de 14 años, hija de uno de los socios de Javier. Era una jinete experimentada que había ganado varias competencias regionales y no ocultaba su desdén por los principiantes. ¿De verdad van a dejar que esa niña participe con Canela? Lucía la escuchó comentar un día, mientras guardaba los cepillos de aseo. Apenas lleva unos meses aquí y ya cree que puede competir. Y esa yegua, todos sabemos por qué don Fernando quería deshacerse de ella. Las palabras hirieron a Lucía más de lo que quiso admitir. Era cierto que era nueva en el mundo ecuestre, que sus habilidades estaban lejos de ser perfectas. ¿Y qué había querido decir sobre Canela? ¿Había algo que no le habían contado? Esa tarde, mientras paseaba a Canela por el sendero habitual, se encontró con Manuel, el capataz. «Te veo preocupada, chamaca», le dijo el hombre con su habitual franqueza amable. «¿Algo te molesta?» Lucía dudó un momento, pero finalmente decidió preguntar. «Manuel, ¿sabes por qué don Fernando quería vender a Canela?» Escuché a Daniela decir algo. El capataz suspiró, acariciando la crin de la yegua. «Daniela habla demasiado y sabe muy poco», respondió. «Mira, es cierto que Canela no es perfecta. Tuvo una lesión cuando era potranca, en esa pata delantera derecha. Nada grave, pero suficiente para que don Fernando, que solo busca ejemplares de competición de alto nivel, decidiera que no era lo que él necesitaba». «¿Entonces está lastimada?», preguntó Lucía, alarmada. «No, no. La lesión sanó completamente. Pero algunos criadores son supersticiosos. Creen que un caballo que se ha lesionado una vez es más propenso a volver a lesionarse. En realidad, Canela es perfectamente capaz. Tal vez no gane carreras de resistencia o saltos de gran altura, pero para lo que ustedes van a hacer en el festival, está más que preparada». Lucía asintió, algo más tranquila, pero las dudas persistían en su mente. Esa noche, durante la cena, Teresa notó su preocupación. «¿Qué te pasa, mi niña? Has estado callada toda la noche». «Abuelita, ¿y si no estamos listas para el festival? Hay otros chicos que llevan años montando, y yo apenas unos meses. Y Canela, parece que tuvo una lesión antes. ¿Y si la lastimo de alguna manera?» Teresa dejó su tenedor y tomó la mano de su nieta. «Lucía, desde que empezaste con Canela, te he visto crecer de maneras que no creía posibles. Has enfrentado tus miedos, has trabajado duro, has demostrado una dedicación que haría orgulloso a cualquiera. No importa lo que pase en ese festival, ya has logrado algo extraordinario. Pero todos esperan que lo hagamos bien. El señor Ruiz, Pedro, Manuel. Ellos esperan que hagas tu mejor esfuerzo, no que seas perfecta. Y si te preocupa Canela, piensa en esto. Esa yegua confía en ti más que en nadie. Lo veo cuando están juntas. No permitirías que nada malo le sucediera, ¿verdad?» «Nunca», exclamó Lucía con firmeza.
Entonces confía en ti misma tanto como ella confía en ti. Las palabras de Teresa dieron fuerza a Lucía para seguir adelante. Los días siguientes se concentró en mejorar su comunicación con Canela, prestando especial atención a las señales que la yegua le daba. Si notaba la más mínima rigidez o resistencia, se detenía y cambiaba de ejercicio. Pedro observó este cambio de enfoque con aprobación. «Estás aprendiendo a escucharla», comentó. «Eso es más importante que cualquier técnica». El día anterior al festival, Javier organizó un ensayo general para todos los participantes del rancho. En una pista de práctica idéntica a la que se usaría durante el evento, cada jinete debía realizar su rutina completa, bajo la mirada crítica de los instructores y del propio Javier. Lucía esperó su turno con el corazón acelerado. Vio a Daniela ejecutar una rutina impecable con su caballo negro, un imponente ejemplar que parecía bailar bajo sus órdenes. Otros jóvenes también mostraron habilidades impresionantes. Cuando finalmente llegó su momento, Lucía tomó una respiración profunda, recordando lo que Teresa le había dicho. Confiar en sí misma tanto como Canela confiaba en ella. La rutina era simple: entrar al trote, realizar un círculo completo, cambiar de dirección, mostrar un trote extendido en línea recta, volver al paso, hacer una parada completa y salir al trote nuevamente. Nada extraordinario para jinetes experimentados, pero un desafío significativo para alguien que apenas llevaba unos meses aprendiendo. Lucía y Canela entraron a la pista. Por un momento, la niña sintió todas las miradas sobre ella, el peso de las expectativas. Pero entonces, algo cambió. Ya no estaba pensando en los demás, ni en lo que dirían, ni en ganar o perder. Solo existían ella y Canela, moviéndose juntas en perfecta armonía. La rutina fluyó como si la hubieran practicado durante años. Cada transición, cada giro, cada cambio de ritmo se ejecutó con una precisión que sorprendió incluso a Pedro. Cuando finalmente se detuvieron en el centro de la pista, hubo un momento de silencio, seguido por un aplauso espontáneo de los presentes. «¡Excelente, Lucía!», exclamó Pedro acercándose. «Eso es exactamente lo que queremos ver mañana». Javier también se aproximó, con una sonrisa de satisfacción. «¿Ves? Estás más que lista. Solo recuerda divertirte mañana. El público sentirá tu entusiasmo y responderá a él». Daniela observaba desde un lado, con los brazos cruzados y una expresión difícil de leer. Cuando Lucía desmontó y pasó cerca de ella, la chica mayor dijo en voz baja: «No estuvo mal, para ser principiante». Viniendo de Daniela, eso era casi un cumplido. Lucía le ofreció una pequeña sonrisa, decidiendo tomar las palabras como algo positivo. Esa noche, en casa, Lucía apenas pudo cenar. Los nervios habían regresado con más fuerza, y ni siquiera las palabras reconfortantes de su abuela lograban calmarla completamente. ¿Y si lo olvido todo? ¿Y si Canela se asusta con el público? ¿Y si me caigo delante de todo el pueblo? Si te caes, te levantas y sigues adelante, respondió Teresa con calma. Como has hecho siempre, Lucía, como hizo tu padre. La mención de su padre trajo un recuerdo a la mente de Lucía. Una tarde, poco antes de que enfermara, él la había llevado a ver una competencia ecuestre en un pueblo vecino. Recordaba haber observado maravillada a los jinetes, la elegancia de los caballos, la emoción de la multitud. «Algún día tú estarás ahí», le había dicho Miguel, señalando la pista. «Y yo estaré aplaudiendo más fuerte que nadie». No estaría físicamente presente mañana, pero Lucía sabía que de alguna manera su padre la vería, y eso era todo el público que necesitaba. El día del festival ecuestre amaneció despejado y radiante, como si el cielo mismo quisiera celebrar la ocasión. Desde temprano, Valle Hermoso bullía de actividad. Camionetas y remolques para caballos circulaban por las calles, comerciantes montaban puestos en torno al recinto ferial, y los habitantes del pueblo se vestían con sus mejores galas para la ocasión más importante del año. Lucía despertó antes del amanecer, tras una noche de sueño intermitente. Se vistió con el atuendo que Javier le había proporcionado,
pantalones blancos de montar, camisa celeste con el logo del rancho Las Moras y botas negras relucientes. Su pelo, cuidadosamente trenzado por Teresa, estaba recogido para que cupiera bajo el casco protector. «Te ves como toda una amazona», dijo Teresa, contemplando a su nieta con ojos húmedos. «Tu padre estaría tan orgulloso». «Tengo miedo, abuelita», confesó Lucía mientras desayunaba un pan con leche que apenas pudo tragar. «Cuando pienso en toda esa gente mirándome». «Piensa solo en Canela», respondió Teresa. «Imagina que están ustedes dos solas, como en sus paseos por el rancho». Manuel pasó a buscarlas a las 8 en punto. El festival comenzaría a las 10, pero los participantes debían estar antes para los preparativos finales. En el trayecto hacia el recinto ferial, ubicado en las afueras del pueblo, Lucía observaba por la ventanilla cómo las calles se iban llenando de gente. Algunos la reconocían y saludaban, lo que aumentaba su nerviosismo. Al llegar, Lucía quedó impresionada por la transformación del lugar. Lo que normalmente era un terreno amplio y desértico, ahora estaba ocupado por una gran pista central rodeada de gradas, varias pistas menores para calentamiento, establos temporales, puestos de comida y artesanías, e incluso un pequeño escenario para la banda musical que amenizaría el evento. «Ven, Lucía», dijo Manuel, guiándola entre la multitud hacia el área de participantes. «Primero vamos a ver a Canela». La yegua había sido transportada al recinto la noche anterior, junto con los demás caballos del rancho Las Moras. Se encontraba en un establo provisional, ya limpia y cepillada por los mozos del rancho. Al ver a Lucía, Canela relinchó suavemente y estiró el cuello hacia ella. «Hola, bonita», saludó Lucía, acariciando su hocico. «¿Lista para nuestro gran día?» Pedro se acercó con una lista de verificación en la mano. «Categoría principiantes, 12 años. Pista B, a las 11:30, informó. «Tienes tiempo para un calentamiento breve a las 11:00. No la canses demasiado, solo lo suficiente para que se acostumbre al ambiente». Lucía asintió, tratando de memorizar toda la información. Las pistas, los horarios, las instrucciones. De repente parecía demasiado. «¿Dónde está el señor Ruiz?», preguntó, buscando esa figura que siempre le daba seguridad. «Está con los jueces y organizadores. Como patrocinador principal, tiene muchas responsabilidades hoy, pero dijo que vendría a verte antes de tu presentación». Teresa se mantuvo cerca de su nieta todo el tiempo, observando con una mezcla de orgullo y preocupación cómo Lucía ayudaba a preparar a Canela, revisando el estado de la silla, las riendas y cada detalle del equipo. A medida que se acercaba la hora, el festival iba cobrando vida. La banda comenzó a tocar, el público empezaba a llenar las gradas, y los primeros participantes de las categorías iniciales hacían sus presentaciones en las diversas pistas. El ambiente festivo contrastaba con la tensión que Lucía sentía crecer en su interior. A las 10:45, mientras se preparaba para llevar a Canela al área de calentamiento, una voz familiar la sobresaltó. «Así que realmente vas a presentarte». Daniela estaba parada a pocos metros, ya vestida para su propia presentación en la categoría juvenil avanzada. Su atuendo era impecable, su postura, perfecta. «Sí», respondió Lucía, intentando que su voz sonara firme. «Canela y yo estamos listas». Daniela miró a la yegua con expresión crítica. «Es una lástima que don Fernando la vendiera. Con un buen entrenamiento y un jinete experimentado, esa yegua podría haber sido especial». Había algo en su tono que Lucía no podía descifrar. ¿Era envidia? ¿Resentimiento? ¿O simplemente la arrogancia a la que ya estaba acostumbrada? «Es especial», afirmó Lucía con repentina seguridad. «Tal vez no gane grandes competencias, pero es valiente y noble, y me eligió a mí». Antes de que Daniela pudiera responder, Pedro llamó a Lucía para dirigirse al área de calentamiento. Sin mirar atrás, Lucía guió a Canela hacia la salida del establo. El área de calentamiento era un espacio cercado donde varios jinetes y sus monturas se preparaban para las pruebas. Lucía montó a Canela con la ayuda de Pedro y comenzó un suave trote en círculos,
sintiendo cómo sus propios nervios se disipaban un poco al concentrarse en los movimientos del animal. La yegua, sin embargo, parecía más tensa de lo habitual, sus orejas moviéndose constantemente, reaccionando a cada sonido, cada movimiento a su alrededor. «Está nerviosa», comentó Pedro, observando. «Es normal, pero debes mantener la calma. Si tú te pones tensa, ella lo sentirá y se pondrá peor». Lucía asintió, respirando profundamente para calmarse. Le habló a Canela en voz baja, recordándole momentos tranquilos en el rancho, los paseos junto al arroyo, las tardes de cepillado bajo el sol. Poco a poco, la yegua fue relajándose, respondiendo mejor a las señales. Javier apareció cuando faltaban 10 minutos para la presentación de Lucía. Vestía un traje formal que lo distinguía como organizador del evento, pero su trato seguía siendo cálido y cercano. «¿Cómo se sienten nuestras campeonas?», preguntó, acercándose a la valla. «Un poco nerviosas», admitió Lucía. «Hay tanta gente. Recuerda lo que te dije, solo disfruta. No pienses en ganar o perder, piensa en mostrar lo que tú y Canela han construido juntas, esa conexión especial que tienen». Sus palabras, como siempre, dieron seguridad a Lucía. Con un último ajuste a su casco, se dirigió hacia la entrada de la pista B, donde ya otros participantes de su categoría esperaban su turno. Desde su posición podía ver parte de las gradas. Distinguió a Teresa sentada en primera fila, y junto a ella, sorprendentemente, a la maestra Elvira y a varios de sus compañeros de clase, incluyendo a Mariana. Su amiga sostenía un cartel colorido que decía «Ánimo, Lucía y Canela», en letras grandes. El presentador anunció el nombre del participante anterior a ella. Carlos Mendoza con Relámpago, Rancho El Mirador. Lucía observó cómo el chico, de unos 13 años, realizaba una rutina sólida con su caballo palomino. Los aplausos fueron generosos cuando terminó. A continuación, Lucía Ramírez con Canela, Rancho Las Moras. Era su momento. Lucía guió a Canela hasta la entrada de la pista, donde Pedro le dio un último consejo. «Respira, disfruta, confía en tu yegua». Con el corazón latiendo como un tambor, Lucía entró a la pista. Las gradas estaban llenas, cientos de ojos fijos en ella y en Canela. Por un instante, sintió que el pánico la paralizaba. Pero entonces, como si recibiera un mensaje silencioso, se inclinó ligeramente hacia adelante y susurró al oído de Canela: «Hagamos esto por papá». Como si entendiera perfectamente, Canela avanzó con paso firme y elegante hacia el centro de la pista. Lucía saludó al jurado como le habían enseñado y comenzó su rutina. Los primeros pasos fueron tensos, tanto ella como Canela demasiado conscientes del público. Pero luego, algo mágico sucedió. El mundo exterior pareció desvanecerse. Ya no escuchaba a la multitud, ni veía las gradas llenas. Solo existían ella, Canela, y la danza que habían practicado tantas veces juntas. Trote, círculo, cambio de dirección, paso extendido, parada, reverencia. Cada movimiento fluía naturalmente hacia el siguiente, como si hubieran nacido para realizarlos juntas. La yegua respondía al más mínimo toque, a la más sutil presión de las piernas de Lucía. No era la rutina más difícil del día, ni la más espectacular, pero había algo en ella que capturaba la mirada. Una sinceridad, una conexión genuina entre jinete y caballo que trascendía la técnica. Cuando Lucía ejecutó el último movimiento de su rutina, una perfecta parada en el centro de la pista, seguida de un saludo al jurado, hubo un momento de silencio absoluto. Por un instante, la niña temió haber cometido algún error grave que no había notado, algo que había dejado al público sin palabras. Pero entonces, como una ola que crece desde la orilla, los aplausos comenzaron a brotar desde todos los rincones de las gradas. No era solo el aplauso educado que habían recibido los demás participantes. Este venía acompañado de vítores, silbidos de admiración y hasta algunas personas poniéndose de pie. Teresa, desde su lugar en primera fila, lloraba sin disimulo,
con una sonrisa tan amplia que iluminaba todo su rostro. Mariana agitaba frenéticamente su cartel, saltando de arriba a abajo. Lucía, aún montada en Canela, se quedó inmóvil, abrumada por la reacción. No entendía qué había pasado exactamente. Su rutina había sido sencilla, sin movimientos complicados ni maniobras espectaculares. ¿Por qué el público reaccionaba así? Pedro se acercó por un costado, con una sonrisa radiante. «Eso fue hermoso, Lucía. Puedes salir ahora». La niña guió a Canela hacia la salida, donde Teresa la esperaba con los brazos abiertos. Desmontó con ayuda de Pedro y corrió a abrazar a su abuela. «Lo hiciste, mi niña, lo hiciste», exclamó Teresa, estrechándola con fuerza. «Pero solo hice lo que practicamos», respondió Lucía confundida. «Nada especial». «Lo que hiciste fue mostrar a todos lo que significa amar realmente a un caballo», dijo una voz detrás de ellas. Era Javier, que se acercaba con una sonrisa de orgullo paternal. A su lado venía don Fernando Montero, el anterior dueño de Canela, con una expresión difícil de interpretar. «Felicidades, pequeña», dijo Javier, colocando una mano sobre el hombro de Lucía. «Sabía que tenías algo especial, pero hoy lo has demostrado a todos». «¿De verdad lo hice bien?», preguntó ella, aún insegura. «No solo lo hiciste bien», intervino don Fernando avanzando un paso. «Hiciste algo que muchos jinetes con años de experiencia no logran, conectarte verdaderamente con tu caballo. No montaste a Canela, bailaste con ella. Esa yegua te seguiría hasta el fin del mundo». Viniendo del hombre que había querido deshacerse de Canela, estas palabras tenían un peso especial. Lucía notó que el severo hacendado miraba a la yegua con algo parecido al arrepentimiento. «Mi esposa tenía razón sobre ti», continuó don Fernando. «Carolina me dijo que eras especial desde que te vio en la subasta. Yo fui terco y orgulloso, pero ahora veo que tenía razón». En ese momento Pedro regresó con Canela, que había estado bebiendo agua después del esfuerzo. La yegua trotó alegremente hacia Lucía, como si también ella supiera que habían logrado algo importante. «Aún faltan varios participantes en tu categoría», comentó Javier. «Y luego los jueces deliberarán. ¿Por qué no llevas a Canela al área de descanso mientras tanto? Debe recuperarse». Lucía asintió y se dirigió hacia los establos provisionales, acompañada por Teresa. En el camino, varios espectadores la detuvieron para felicitarla, algunos incluso pidiendo tomarse fotos con ella y Canela. La niña, que nunca había sido el centro de atención, no sabía cómo reaccionar ante tanta admiración repentina. En el área de descanso, mientras cepillaba suavemente a Canela, sintió una presencia a sus espaldas. Al voltearse, vio a Daniela, que había terminado su propia presentación en la categoría avanzada. «Felicidades», dijo la chica mayor, con un tono que por primera vez carecía de su habitual condescendencia. «Lo que hiciste ahí afuera fue especial». «Gracias», respondió Lucía, sorprendida por el cumplido genuino. «¿Cómo te fue a ti?» «Bien, supongo. Mi rutina fue técnicamente perfecta, pero...». Daniela miró a Canela, luego a Lucía, como buscando las palabras adecuadas. «Digamos que me has dado algo en qué pensar. A veces nos concentramos tanto en la técnica que olvidamos por qué empezamos a montar en primer lugar, por amor a los caballos». Antes de que Lucía pudiera responder, se escuchó un anuncio por los altavoces. «Atención, participantes de la categoría principiantes. Por favor, diríjanse a la pista central para la ceremonia de premiación». Lucía sintió que los nervios regresaban. Hasta ese momento, no había pensado realmente en ganar o perder. Había estado tan enfocada en hacer una buena presentación que la idea de recibir un premio ni siquiera había cruzado su mente. «Ve», dijo Daniela con una leve sonrisa, «te están esperando». Con Canela de la rienda, Lucía se dirigió hacia la pista central, donde ya se reunían los demás participantes de su categoría. Algunos la miraban con curiosidad, otros con admiración y unos pocos con evidente envidia. Se colocaron en línea, frente a la mesa del jurado, mientras el presentador tomaba el micrófono. «Damas y caballeros,
Ahora anunciaremos los ganadores de la categoría principiantes, 12 años. En tercer lugar, Carlos Mendoza con Relámpago, del Rancho El Mirador. El público aplaudió mientras Carlos avanzaba para recibir su medalla de bronce y un pequeño trofeo. En segundo lugar, Martín López con Tornado, del Rancho Santa Clara. Más aplausos. Lucía sentía su corazón latir con fuerza. Solo quedaba el primer lugar. Y en primer lugar, por una presentación que demostró una extraordinaria conexión con su montura. Lucía Ramírez con Canela, del Rancho Las Moras. Las gradas estallaron en aplausos y vítores. Lucía, atónita, apenas registró lo que sucedía. Se acercó mecánicamente al podio, guiando a Canela, que parecía caminar con aún más orgullo que de costumbre. Uno de los jueces, una mujer elegante con décadas de experiencia en el mundo ecuestre, le entregó una medalla dorada y un hermoso trofeo en forma de caballo rampante. «Felicidades, pequeña», le dijo con una sonrisa cálida. «Rara vez vemos una presentación tan honesta y emotiva. Tienes un don natural». Lucía sostuvo el trofeo, aún sin poder creer que era real. A lo lejos, vio a Teresa secándose las lágrimas junto a la maestra Elvira. Javier aplaudía con entusiasmo desde el palco de honor. Y entre la multitud, por un instante fugaz, creyó ver a su padre, sonriendo con inmenso orgullo. Quizás era solo su imaginación, o quizás realmente estaba allí, de alguna manera. «¿Unas palabras para el público, Lucía?», preguntó el presentador acercándole el micrófono. Lucía miró a la multitud, súbitamente intimidada, pero entonces sintió a Canela presionar suavemente su hocico contra su hombro, como dándole ánimo. Respiró hondo y habló. «Quiero agradecer a mi abuela Teresa por apoyarme siempre, al señor Ruiz por confiar en mí y darme esta oportunidad, a Pedro por sus enseñanzas, a todos los que me ayudaron en el rancho». Hizo una pausa, acariciando la crin de Canela. «Pero sobre todo quiero dedicar este premio a dos personas. A Canela, que no es una persona pero para mí es más que un animal, es mi amiga y compañera. Y a mi papá, Miguel Ramírez, que me enseñó a amar a los caballos y que sé que hoy está orgulloso de nosotras, donde quiera que esté». Un silencio emotivo recorrió las gradas, seguido por otra ronda de aplausos, aún más cálidos y sinceros que los anteriores. Mientras Lucía abandonaba la pista con su trofeo y su medalla, con Canela caminando orgullosamente a su lado, varias personas se acercaron para felicitarla. Entre ellas, sorprendentemente, estaba Carolina Montero, la esposa de don Fernando. «Sabía que eras especial desde aquella tarde en la subasta», le dijo con una sonrisa genuina. «No solo por tu valentía al enfrentarte a todos nosotros, sino por la pureza de tu motivación. No querías a Canela para presumir o para ganar premios. La querías porque la amabas». «Gracias, señora», respondió Lucía. «Sin usted, nada de esto habría sido posible. Fue la primera en darme una oportunidad». Carolina asintió pensativa. La celebración en el rancho Las Moras se extendió hasta bien entrada la noche. Javier había organizado una pequeña fiesta para todos los participantes y trabajadores, pero el centro de atención era indudablemente Lucía y su trofeo dorado, que brillaba bajo las luces de colores que decoraban el patio principal. Teresa, sentada en una mesa junto a la maestra Elvira y otros padres de familia, observaba a su nieta con una mezcla de orgullo y asombro. La pequeña que hace unos meses era tímida y reservada, ahora reía y conversaba animadamente, rodeada de otros niños que la escuchaban como si fuera una veterana jinete compartiendo secretos ancestrales. «Nunca la había visto así», comentó Teresa. «Tan segura de sí misma, tan feliz». «Los niños florecen cuando encuentran su pasión», respondió Elvira. «Y Lucía ha encontrado la suya. Además, nada construye más la confianza que superar un reto que parecía imposible». Javier se acercó a la mesa con 2 copas de sidra sin alcohol, ofreciendo una a Teresa. «Por el primer premio de muchos», brindó, con una sonrisa cálida. «Señor Ruiz, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mi nieta», dijo Teresa, con sincera emoción en su voz. «Ha cambiado su vida. Ella se lo ha ganado con su esfuerzo y dedicación», respondió Javier,
restando importancia a su propio papel. Lucía tiene un don natural con los caballos, algo que no se puede enseñar. Y además, ha sido una inspiración para todos en el rancho. ¿Una inspiración? Sin duda. Ha recordado a jinetes experimentados como Daniela lo que realmente importa en la equitación, la conexión con el caballo. Y a mí me ha recordado por qué empecé este rancho en primer lugar, no solo para ganar competencias, sino para compartir la magia de estos animales extraordinarios. En el otro extremo del patio, Lucía había escapado momentáneamente del bullicio para visitar a Canela en su establo. La yegua, cansada pero satisfecha después de un día tan intenso, recibió a la niña con un suave relincho de reconocimiento. «Hola, campeona», susurró Lucía, acariciando su cuello. «Te traje algo especial». De su bolsillo sacó una manzana roja, el premio que había estado guardando para este momento. Canela la tomó delicadamente de su palma, masticándola con evidente deleite. «Lo hicimos, Canela. Realmente lo hicimos». El sonido de pasos suaves la hizo voltear. Era don Fernando Montero, que se acercaba con una expresión seria pero amable. «Con que aquí estás», dijo el hacendado. «Todos te buscan para felicitarte». «Solo quería asegurarme de que Canela estuviera bien», respondió Lucía, repentinamente consciente de que estaba hablando con el hombre que una vez había querido deshacerse de la yegua. Don Fernando observó a Canela en silencio, y luego, para sorpresa de Lucía, extendió su mano para acariciar suavemente el hocico del animal. «Sabes, a veces los adultos cometemos errores por orgullo o por prisas», dijo, como si estuviera hablando más consigo mismo que con Lucía. «Yo vi una yegua con una pequeña lesión y decidí que no valía la pena el esfuerzo de recuperarla. Tú viste un ser vivo que merecía una oportunidad». Se volvió hacia Lucía, con una sonrisa que suavizaba su rostro habitualmente severo. «Hoy has demostrado que tenías razón y yo estaba equivocado. Y eso es una lección importante para mí». Lucía, sin saber qué responder ante esta inesperada confesión, simplemente asintió. «Tu padre era un buen hombre», continuó don Fernando. «Trabajó para mí durante años. Siempre fue honesto, incluso cuando la honestidad significaba decirme cosas que no quería oír. Veo mucho de él en ti». «Gracias, señor», logró articular Lucía, conmovida por la mención de su padre. «Carolina y yo hemos estado hablando», añadió el hacendado. «Nos gustaría establecer una beca anual en memoria de Miguel Ramírez, para jóvenes jinetes con talento pero sin recursos. Y nos gustaría que tú fueras la primera beneficiaria». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa. «¿Una beca?» «Sí. Cubriría tus lecciones de equitación avanzada, equipamiento y la participación en competencias regionales. Si estás interesada, claro». «Por supuesto que sí», exclamó Lucía, sin poder contener su entusiasmo. Pero luego, recordando con quién hablaba, añadió más formalmente: «Es decir, sería un honor, señor. Muchas gracias». Don Fernando sonrió de nuevo, esta vez más ampliamente. «El honor es nuestro. Ahora creo que deberías volver a la fiesta. Hay muchas personas que quieren conocer a la nueva estrella ecuestre de Valle Hermoso». Cuando Lucía regresó al patio, encontró a Javier y Teresa conversando animadamente con otros invitados. Al verla, Javier la llamó con un gesto. «Justo estábamos hablando de ti y de tu futuro», dijo el empresario. «Tu abuela me comentaba que estás pensando en competir más seriamente». «Sí, señor», respondió Lucía, sin mencionar aún la oferta de don Fernando. «Si usted cree que Canela y yo estamos listas». «Más que listas. De hecho, hay una competencia regional el mes próximo en Ciudad Real. No es demasiado grande, pero sería un buen primer paso. ¿Te gustaría participar?». Lucía miró a su abuela, buscando su aprobación. Teresa asintió con una sonrisa. «Me encantaría». «Excelente. Pedro diseñará un programa de entrenamiento especial. Tendrás que trabajar duro, pero confío en que estarás a la altura». La fiesta continuó, pero para Lucía el mundo parecía haberse detenido en ese momento perfecto. Tenía a su abuela, tenía a Canela, y ahora tenía un futuro lleno de posibilidades que antes ni siquiera se atrevía a soñar.
Varios meses después, en una tarde fresca de otoño, Lucía y Canela trotaban juntas por un sendero alejado del rancho. Ya no era la niña insegura del primer día, ni Canela la yegua desconfiada que todos habían descartado. Ambas se habían transformado, creciendo juntas en confianza y habilidad. La competencia en Ciudad Real había sido un éxito. Un tercer lugar que sabía a gloria para una primera participación a nivel regional. Desde entonces, habían asistido a otros 3 eventos, mejorando su posición en cada uno. La beca Miguel Ramírez, junto con el continuo apoyo de Javier, había abierto puertas que Lucía jamás imaginó. Deteniendo a Canela en lo alto de una colina, Lucía contempló el paisaje que se extendía ante ellas, el rancho Las Moras, el pueblo de Valle Hermoso a lo lejos, y más allá, montañas y valles que algún día explorarían juntas. Del bolsillo de su chaqueta, sacó una fotografía desgastada. Su padre con un caballo, esa sonrisa que ella había heredado iluminando su rostro. La sostuvo frente a sí, como mostrándole a Miguel la vista, permitiéndole ser parte de ese momento. «Lo logramos, papá», susurró. «Tú siempre creíste que los caballos eran mágicos, que podían cambiar vidas. Tenías razón». Guardó la fotografía con cuidado y se inclinó para abrazar el cuello de Canela. «Y tú, mi valiente amiga, ¿quién hubiera imaginado dónde nos llevaría nuestra aventura? Aquel día en la subasta, cuando ofrecí todo lo que tenía por ti, no sabía que en realidad estaba recibiendo mucho más a cambio». Canela movió las orejas, como si entendiera cada palabra. Quizás lo hacía. El vínculo entre ellas había crecido hasta convertirse en algo que trascendía las palabras. Una comunicación silenciosa basada en confianza, respeto y un amor incondicional. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas, señalando que era hora de volver. Con un suave toque de sus talones, Lucía indicó a Canela que era momento de regresar. La yegua respondió de inmediato, girando con gracia y emprendiendo el camino de vuelta al rancho. Mientras cabalgaban en perfecta sincronía, Lucía pensó en lo que había aprendido estos meses, que la vida, como la equitación, era cuestión de equilibrio y paciencia, de saber cuándo apretar y cuándo soltar, de confiar en el camino aun cuando no pudieras ver cada curva por delante. Y sobre todo, había aprendido que a veces, el acto más valiente no es ofrecer lo que tienes, sino ofrecer lo que eres. Tu corazón, tu dedicación, tu fe inquebrantable en que lo imposible puede hacerse posible con suficiente amor y perseverancia. El viento acariciaba su rostro mientras Canela aceleraba el paso, como si ambas sintieran la misma alegría, la misma libertad. Y en ese momento perfecto, bajo un cielo que se transformaba lentamente de día en noche, Lucía supo con certeza que su historia juntas apenas comenzaba. Porque algunas historias, las más hermosas, nunca terminan realmente. Simplemente se transforman, crecen y continúan inspirando nuevos capítulos, nuevos sueños, nuevas posibilidades. Y esta, la historia de una niña pobre que suplicó por un caballo que no podía comprar y que con su valentía conmovió a todos en la subasta, era definitivamente una de ellas.